libertad. En el Salmo 8.1 encontramos una de las definiciones de la identidad que Dios nos dio por medio de Cristo. Y si comenzamos a leer este salmo, encontramos unas verdades maravillosas. Dice así el Salmo 8.1: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando nosotros queremos aprender nuestra identidad y saber quiénes somos nosotros, es importante saber quién es Dios. De lo contrario, vamos a tener un enfoque tergiversado de nosotros mismos. Es como si quisiéramos homologar algo, pero sin saber con qué lo vamos a homologar o cuál es la referencia. Y aquí el Señor nos coloca la primera base de nuestra identidad es conocer a Dios. Y nuestro Dios es glorioso sobre toda la tierra. La gloria de Dios la vemos absolutamente en toda la creación. Entonces aquí podemos decir que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, fiel, amoroso, soberano, juez justo y todo lo que la palabra nos dice. En tan solo este versículo encierra todo esto de la gloria de Dios. En el versículo 2, el enfoque viene hacia nosotros. Entonces bajamos el zoom y el Señor nos habla de nosotros. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. La palabra cuando nos refiere, nos habla los pequeños del reino, los niños del reino, los pequeñitos, y no porque Dios nos vea con una identidad de niños inmaduros, nos ve en la susceptibilidad que puede haber en un niño. Un niño es débil, un niño necesita mentoreo, un niño necesita dirección y un niño fácilmente puede ser engañado. Entonces, el Dios todopoderoso, glorioso, único y verdadero y eterno, se glorifica a través de pequeñitos como usted y yo, redimidos por medio de Cristo, para hacer estremecer las fortalezas espirituales de las tinieblas. Entonces, aquí encontramos una identidad que por un lado nos deja ver nuestra debilidad por sí mismos, pero por el otro lado nos deja ver la tremenda gloria que Dios puso en nosotros como hijos de Dios, para hacer estremecer, para callar al enemigo, para derribar al vengativo, a través de la relación de la iglesia con Dios. Dios se glorifica en lo más débil que puede haber sobre la tierra, que somos usted y yo. Si vemos dentro de las criaturas de la tierra, quizás somos de las criaturas más susceptibles, más débiles. Tanto así que nos estremecemos y nos volvemos nada cuando nos quitan el agua un día. Y sabemos que un camello puede andar muchos días sin agua y es más fuerte que nosotros. Sabemos que los elefantes recorren kilómetros y kilómetros dirigidos por un instinto que Dios puso en ellos, una fortaleza, la cosa más impresionante, pero usted y yo salimos y nos desorientamos a la media cuadra o nos dan una dirección y nos perdemos. Entonces Dios se glorifica en algo tan susceptible como somos nosotros, pero Dios nos ha puesto en un lugar de eminencia tan grande, que cuando nos podemos alinear con Él, en algo tan susceptible y chiquito, Dios puede hacer cosas gloriosas.
Y por eso el asombro del salmista en el versículo 3 hace una comparación con mucha honestidad y está diciendo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, cielos, lunas, estrellas, firmamento, hace parte de la visión humana más incomprensible e inmesurable para el ser humano. No hemos podido conocer el firmamento, no hemos podido ponerle límite al cielo, a las estrellas. Y con los últimos descubrimientos tecnológicos podemos ver que la infinidad del firmamento y la cantidad de planetas, constelaciones, estrellas que existen en el universo son incontables. Y el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, seguramente está en una noche allá en el desierto, no aquí viendo, porque aquí en Bogotá uno mira para el cielo y ves la lámpara del poste, y un simple bombillo nos apaga toda la gloria del firmamento. Pero seguramente el salmista estaba en un éxtasis de quietud, de adoración y contemplación en medio de un desierto donde los astros iluminaban la profundidad en la oscuridad de ese desierto. Y en este éxtasis el salmista cae postrado y dice, Señor, semejante creación tan gloriosa, semejante maravilla tan indescriptible, llego a una conclusión. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo para que tú pienses en mí? Para que tú me ames, para que tú estés conmigo, para que tú me estés escuchando en este momento, para que tú me visites. Y el salmista no tiene la experiencia que usted y yo, el privilegio que usted y yo, de tener al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, que no nos muestra una imagen de la gloria de Dios, sino que nos da la posibilidad de vivenciar la gloria de Dios en nuestras vidas. Dice el salmista en ese éxtasis de comprensión de la identidad, dice que le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. ¿Se dan cuenta cómo nuestra identidad desde la perspectiva de Dios, la dignidad que Dios pagó por nosotros, la posición de eminencia y el lugar que Dios nos quiere, donde Dios nos quiere ver, no es cualquier cosa? Somos débiles, hay un gran contraste entre lo que es la gloria de Dios. Somos débiles, pero muchas veces en nuestra debilidad, muchas veces Dios nos permite circunstancias de debilidad para que podamos contemplar esa gloria de Dios y podamos saber que somos muy chiquitos, que somos muy, pero muy limitados y que desde nuestra humanidad nunca seremos competentes ni para merecer el amor de Dios, ni para hacer algo por Dios, que toda nuestra vida está en Él. Y esa posición que el Señor nos da es maravillosa, porque parece que el salmista hubiera echado un ojazo hacia el Nuevo Testamento y ve
un ser humano restaurado, donde no es gobernado, sino que señorea, donde no es esclavizado, sino que ejerce autoridad. Y como decía los primeros versículos, un hijo de Dios en una vida de adoración a Dios, donde la adoración destruye cualquier yugo del enemigo y del vengativo, donde en una relación con Dios no hay poder demoníaco que pueda prevalecer. Esa es la identidad. Entonces, podemos ver acá todos estos lindos contrastes que nos deben llevar a una sana identidad de quiénes somos en Dios. Y la sana identidad de Dios no se puede quedar en el extremo de que soy un vil gusano de Jacob, de que soy un vil pecador, de que soy un miserable, porque Dios pagó por medio de nuestro Señor Jesucristo la dignidad de mi vida. Pero tampoco me puedo quedar en una identidad donde mal hemos enseñado al pueblo de Dios de que son autosuficientes los hijos de Dios, que son por encima de todo en una prepotencia, en una soberbia muy grande. Debe haber un equilibrio y una identidad sana no es la identidad que endiosa a la persona, es la identidad clara que permite ver su debilidad, como lo dice el Salmo 8, pero la dignidad que Dios le ha dado. En ese equilibrio necesitamos aprender a andar, necesitamos tener ese corazón humilde para reconocer que no somos lo que creemos y que podamos llegar al propósito de Dios. Si ustedes tienen sus Biblias ahí, yo les agradezco si me ayudan a leer estos versículos para que podamos participar. Entonces vamos a contestar algunas preguntas. Vamos a contestar la primera pregunta y es, ¿qué es el hombre entonces? El hombre como ser, es decir, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la mujer? Y vamos a comenzar con el primer versículo que lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo número 4. Mateo, capítulo 8, versículo número 4. Y les digo que si Amén, tienen sus pastor. Biblias ahí, La entonces, tengo en la PDT, pastor. ¿Te la leo acá? por favor, muchas gracias. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo cuentes a nadie, ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda que Moisés ordenó. Esto servirá para que la gente compruebe que ha sido sanado. ¿Sí estoy leyendo bien o no, pastor? Sí, sí, eso ¿Ocho está cuatro? bien. ¿Sí? Mateo Ocho 8:4, cuatro. sí. Ah, entonces sí, es que como que me confundí en el tema. Ok, Sí, te lo vuelvo a no, leer. no, No, ahí está bien. Listo. leamos por favor el 2, el 3 y terminamos en el 4. Muchas gracias. Listo, te lo leo acá. Entonces dice así la palabra de Dios. Entonces un leproso se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si quieres puedes quitarme esta enfermedad. Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo, sí, quiero, sé sano ya. En ese mismo instante se le quitó la lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo cuentes a nadie, ve y preséntate ante el sacerdote y da la Entonces, ofrenda. ¿No se escucha? Sí, sí, te escuchamos. Ah, bueno. Y da la ofrenda que Moisés ordenó. Esto servirá para que la gente compruebe que ha sido sanada. Ok, Amén. entonces la respuesta que encontramos acá tiene que ver con lo que éramos y lo que somos. Aquí vemos una figura de nuestra condición como seres humanos. Teníamos una lepra, el pecado, una condición pecaminosa, una condición indigna,
una condición que nos apartaba de poder estar en comunión y sobre todo nos impedía estar en el templo, es decir, en la presencia de Dios. Un leproso nunca podía acercarse a presentar ofrenda. Entonces, Mateo nos dice en estos 3 versículos que como seres humanos somos seres limpiados, restaurados y transformados para recibir una posición y una identidad en Dios. La vida de este leproso nunca volvió a ser igual. Usted y yo una vez le hemos entregado nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo y caminamos en esa confianza en Él. Su pasado, su presente y su futuro son completamente transformados. Dios nos ha limpiado. Dios nos ha santificado. Dios nos ha dignificado y Dios nos ha puesto en un lugar donde podemos presentar ofrenda delante de Dios. Ve y preséntate al sacerdote, le dice el Señor. Usted y yo podemos ir por medio de Cristo, nuestro sacerdote supremo, a presentar ofrendas de alabanza y adoración a nuestro Padre Celestial. Esta es la primera respuesta que encontramos de quiénes somos nosotros. La segunda tiene que ver con nuestro propósito y lo encontramos en Génesis 1:27. La palabra nos dice para qué fuimos creados, qué es lo que Dios quiere que mostremos y hagamos a lo largo de nuestra vida. Génesis, leamos desde el versículo 26, por favor, si alguien quiere leer, adelante, por favor. Yo lo tengo acá, pastor. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. ¿Continúa, pastor? Bueno, sí, el 28 también, leamos el 28. Y les bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien, muchas gracias, Alexa. Ok. Somos imagen de Dios. Es decir, nuestra presencia en esta tierra representa a Dios, ha de mostrar las virtudes de Dios, ha de multiplicar las bondades de Dios, ha de predicar, hablar, modelar el carácter de Dios. ¿Para qué? Para que podamos señorear bajo la dirección de Dios. Aquí hay un mandato y significa que usted y yo en nuestra identidad no somos seres independientes a Dios, somos seres direccionados por Dios para sojuzgar, señorear, fructificar, multiplicar. Y esa es la potestad que Él nos dio en una identidad humana de género, siendo hombres o siendo mujeres. Ese es el escenario, ese es el marco que el Señor nos da para que nos podamos mover y podamos cumplir ese propósito. Cuando usted se siente atrapado por los problemas, necesita llegar a esta verdad y buscar la dirección de Dios para que usted esté por encima de las circunstancias y no sometida bajo la influencia
de ellas. Si su vida no está fructificando, si usted no está multiplicándose en alguien, si usted no está trascendiendo, está en un punto donde no está sintonizado con la identidad que Dios le dio a usted. Necesitamos despertar. Necesitamos estar tan pegados al Señor que podamos saber que estamos en el día a día y progresivamente, como dice la palabra en la epístola a Pedro, de Pedro, mostrando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué vemos hoy tanta distorsión? Porque la mujer pelea con su género. La mujer se rechaza por ser mujer. La mujer se siente mal de ser mujer. La mujer está buscando otras rutas para realizarse como mujer. El hombre no se siente hombre. El hombre no está satisfecho con su hombría. El hombre tiene que buscar otras rutas para sentir la realización en su género. Y aquí es donde aparecen las distorsiones de identidad que son tan graves que pueden transmutar al nivel máximo y se llama crisis de identidad de género. Y cuando estamos en esa distorsión, no honramos a Dios. No somos imagen de Dios. No damos fruto. No trascendemos multiplicando en otros. Y no sojuzgamos, sino que estamos esclavos de depresiones, dependencias, ansiedades, temores y todos los demás síndromes que aparecen como enfermedades del alma. ¿Se dan cuenta cuánto necesitamos restaurar nuestra identidad en Dios? ¿Cuánto necesitamos llegar a nuestro génesis y al propósito de Dios? Otra verdad que nos habla de nuestra realidad espiritual que debemos siempre tener en mente, con gratitud a Dios, para que no nos volvamos completamente vanos o autosuficientes o perdamos la perspectiva de la gratitud y de la dependencia de Dios. Y lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo número 1. Efesios capítulo 2, versículo número 1 y versículo número 2. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Yo lo tengo, pastor. Adelante, muchas gracias. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muchas gracias. Mi identidad me dice que tengo una vida que fue comprada por el Señor, que estaba muerto, que Dios me cambia completamente la trayectoria de mi vida y que mi identidad está marcada, diseñada para ir en contra de la corriente de este mundo. Mi identidad me tiene que empujar a caminar en los principios del reino y en el amor a Dios y a deshacerme de todo lo que opera Satanás en la corriente de este mundo. Es decir, mi identidad me dice que yo soy un salmón,
Si ustedes estudian la vida del salmón, la supervivencia y la existencia del salmón depende en gran parte en su vida, casi que en la totalidad de su vida, de nadar contra la corriente. Es la forma como vive. Es decir, yo como hijo de Dios sobrevivo en la medida que resisto el sistema anticristo que Satanás impone sobre la humanidad. Y esto es lo que me da valor. Dios, somos imagen y semejanza de Dios. Cuando una persona no lucha o abandona el hábito de lucha, muere. Contrario al engaño que trae Satanás. No luches, no te mates, disfruta. Hazte la vida fácil, facilítate todo. Por eso este mundo quiere romper esta identidad. Y curiosamente, por ser diseño, por ser imagen de Dios, cuando no luchamos, somos fracasados. Así lo tengamos todo. Podemos tener disfrutes, deleites. Por eso la plata mala vida, la plata ganada fácil, destruye las vidas, porque ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es de lucha, de tenacidad, de batallar. Y en la medida que usted batalla, se va fortaleciendo. Daniel me explicaba este principio desde el tema de lo que es el desarrollo de un músculo en el gimnasio. Y decía, me explicaba Daniel, para uno desarrollar un músculo tiene que destruir el músculo. Cuando uno hace un ejercicio intenso y a uno después del ejercicio le duelen los músculos, es porque el músculo se rompió por dentro para generar una masa muscular nueva y renovar el músculo. Y aquí mi doctora Mary nos puede ratificar desde la parte física que músculo que no se ejercita es músculo muerto. Entonces nuestra identidad es de echar para adelante. Nuestra identidad es de retos. Nuestra identidad es de desafíos. Nuestra identidad es de no quedarnos pasivos ni adormecidos. ¿Que duele? Sí, como en el gimnasio duele. Pero es un dolor que trae a la postre bendición. Pero la pasividad trae tranquilidad y adormecimiento, que a la postre trae muerte y dolor que no da ningún fruto. Así es, así somos en el Señor y tenemos que reconocer esa identidad para que cuando estemos en batallas no estemos alegando, renegando a mí por qué me pasa esto, por qué la vida es tan difícil, por qué tanto sufrimiento. Es nuestra identidad. ¿Usted no cree? Bueno, Dios es omnipotente, pero ¿usted no cree que Dios sufre todos los días? No poniendo a Dios ahí en un punto pusilánime, pobrecito, todo le afecta, no, pero Él siente. ¿Será que Dios no sufre, no le duele, no le cuesta esta humanidad? ¿Será que Dios no tiene que batallar todos los días en una resistencia y una paciencia continua con usted y conmigo para formarnos, para transformarnos, para restaurarnos? ¿Usted no cree que al Señor le duele vernos? Hay veces en esas encrucijadas cuando no lo queremos entender y Él dice, bueno, me va a tocar aquí que sufras un buen tiempo para que comprendas lo que no me has querido escuchar. Entonces, mis queridos, somos imagen y semejanza de Dios. Gálatas 2:20 nos muestra otra faceta
de la identidad. Y esa identidad nos está hablando que nosotros tenemos una identidad de negación. Fuimos creados para negarnos. Es decir, este proceso de restauración es un proceso donde yo debo saber que tengo una identidad de morir todos los días. Y perdonen, pero de pronto íbamos a hablar de identidad y de pronto alguien tenía la expectativa que iba a escuchar, eres valiosa, eres única, eres bella, eres linda, que nadie te diga nada, que nadie te toque. Estamos viendo como en un edificio las bases de la identidad cristiana. Usted cuando va al sótano de un edificio no ve nada estético, ves pura estructura que a los ojos no es bonita, pero esa estructura permite construir algo bien grande. Y usted debajo en el edificio, en las bases, ves puro concreto y cemento, a veces hasta sin pintar, porque no importa, allá abajo en las bases no importa la estética, importa es la estructura. Y la verdad, nuestras vidas deben ser cimentadas no en las cosas lindas que queramos escuchar, sino en las estructuras que nos hacen fuertes. Entonces Gálatas 2:20 nos da otra faceta de la identidad que tenemos en el Señor. ¿Quién la desea leer, por favor? A ver, te la voy a leer acá, pastor. Gracias. Dice así la palabra de Dios. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, mi identidad es la identidad de Cristo que vive en mí. Y mi misión es permitir que la vida de Cristo me, me tome tan completamente que todo lo que yo hago en mi vida esté bajo esa influencia de Cristo. Dice que por medio de la fe, es decir, mi identidad es el de ser un ser que está llamado a confiar en Cristo en todo momento y en toda circunstancia. Y la confianza en Cristo hace que se manifieste la gloria de Cristo en nuestras vidas. Otra faceta de la identidad la encontramos en la palabra, 1 Corintios 3:16. Es otra verdad maravillosa, gloriosa, que debemos tener clarísimo en nuestra identidad, más que nos digan que somos lindos y que somos un primor y que todo tu potencial está en tu vida y que todas estas palabras de humanismo. Aquí necesitamos saber esto glorioso y vivirlo y disfrutarlo y gozarnos en esta verdad de 1 Corintios 3:16. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, ¿sabéis que sois, perdón, bueno, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios, otra identidad clarísima. Soy templo de Dios. Dios mora en mi vida. Dios está conmigo en lo más secreto, en lo más oscuro, en lo más privado, en lo más desconocido para los demás. Dios está conmigo. Cuando yo tengo clara esta identidad, soy más cuidadoso de mi vida privada, de mi vida secreta, tengo más cuidado de mis pensamientos, es decir, voy a ser más coherente
con una realidad que muchas veces conscientemente desconozco, pero que por desconocerla no la puedo negar, es decir, no se puede negar. Otra identidad que nos dice es que trascendemos también, podemos trascender como hijos de Dios. Ese es el regalo que el Señor nos da. No nos hizo pasivos para que estemos ahí solamente gratificándonos o que estemos diciendo qué bendición, yo soy templo de Dios y nos quedemos como en ese punto estático. Somos una bendición. Somos una bendición para la humanidad. Somos una bendición donde estamos. Si usted no activa estas verdades de la identidad de Dios, si usted y yo no entendemos estas realidades, no vamos a impactar donde estemos. Pero usted y yo implícitamente tenemos el poder de Dios que hace que impactemos donde estemos. Hay una autoridad. No sé si usted se ha dado cuenta, pero donde hay un policía, donde hay una autoridad, los ladrones no actúan de la misma manera como cuando no la ven. La sola presencia de una autoridad, sin disparar, sin sonar el pito, sin hacer nada, ya representa una autoridad ahí donde estemos. Dios nos permite que podamos ser bendición y que podamos trascender en bendición donde estemos. ¿Qué nos dice la palabra en Juan 7:38? Dice la palabra, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Durante mucho tiempo hemos malinterpretado este versículo. Un río no es una laguna y el Señor no dijo, el que cree en mí, dice la escritura, de su interior correrán corrientes de agua viva en una laguna cerrada. Ríos de agua viva significa que usted es un canal de bendición para el mundo. Las aguas fluyen, el río fluye y por donde pasa el río hay vida. Se irrigan los campos, se nutren los seres humanos, los animales, todo por donde corre un río hay vida. Y hay veces decimos, uy, es que es un río allá, o sea, yo me voy a gozar y a regocijar en el Señor. Sí, usted lo va a hacer, pero eso va a fluir y va a trascender. Entonces, como identidad, somos ese canal, no somos el agua de vida, pero somos el río que contiene el agua que trasciende y bendice esta tierra. Por eso le decía a Alexa, nos alegra mucho tener una colombiana cristiana en Barcelona, porque algo Dios va a hacer allá, porque vas a trascender, porque si estás alineada en el Señor, algo va a pasar en Barcelona. Una sola mujer puede llegar a trascender en toda una ciudad o en una nación, y lo hemos visto en los avivamientos. Cuando hay claridad, ¿quiénes somos en el Señor? Cuando hay claridad en qué nosotros estamos en Cristo, en qué podemos estar nosotros nutriéndonos y poder estar en esa bendición de poder conocer al Señor. Dice la epístola de Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 2. Somos la manifestación de Dios.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Qué significa? Que en nuestra identidad tenemos un privilegio glorioso de ser hijos de Dios, pero que vamos a poder llegar a algo muchísimo más grande. Es decir, hay un premio supremo. Seremos como Él. Ahorita la luchamos y tenemos debilidades y luchamos con nuestro carácter y nos debilitamos y nos enfermamos y necesitamos estar pegaditos al Señor a toda hora, si no desfallecemos. Pero tenemos parte de la bendición, ya somos hijos de Dios, tenemos toda la gracia de Él para enfrentar lo que sea, pero va a haber un descanso. En esa identidad vamos a ser glorificados. Esa es nuestra identidad. Ese es el premio supremo. Ese es el regalo glorioso que el Señor nos da, que el Señor nos permite. Por eso los invito a que podamos orar en cada uno de estos puntos. Y si usted tomó nota, aquí podemos orar, pero la invito a que usted después saque un tiempo de intimidad con Dios y escudriñe donde se siente débil, donde usted siente que no vive esa palabra, donde usted siente que no había comprendido esa verdad. Y en oración batalle por esa identidad. Levántese, levántese como una hija, como un hijo de Dios, en poder, en bendición, aprópiese de esta identidad y va a ver que la vida cristiana, que la relación con Dios va a entrar en un nivel completamente diferente, en un nivel glorioso, en un nivel de bendición demasiado, demasiado trascendental. Vamos a dejar hasta aquí la grabación y vamos a tener ese tiempo de oración para poder entregar todo esto que tenemos en las manos de Dios.